Hola con todos, somos el grupo 1. Nuestro tema se trata sobre la capa de enlace de datos. Los siguientes integrantes compuestos de este grupo es Urbano Vera Jocelyn, Bautista Caicedo Leandro, Roberto Benítez González, Hurtado Ortiz Fiamma y quien les habla Calderón Sandoval Sayenga. Bien, a continuación les voy a hablar sobre el primer tema que viene siendo la capa de enlace de datos. Bien, la capa de enlace de datos, como bien sabemos, es la segunda capa del modelo OSI. Su principal responsabilidad de esta es garantizar que los datos se transfieran de manera confiable y sin errores entre dos dispositivos que están en la misma red física. Bien, ahora su función principal de esta capa es llevar todos los datos de un dispositivo a otro de forma segura, asegurando que su integridad durante la transmisión. Para lograrlo, la capa de enlace de datos realiza los siguientes pasos. Primero, organiza los bits de datos en unidades lógicas llamadas tramas. Luego, añade una cabecera y un tráiler a cada tema, que contienen información crucial como direcciones físicas, estas son llamadas las MAC, datos de control de errores y sincronización. Procede a manejar el control de acceso al medio, evitando colisiones cuando múltiples dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo en una red compartida. Por último, detecta y corrige los errores en los datos para que un dispositivo receptor obtenga la información sin alteraciones. Por otra parte, tenemos lo que viene siendo un ejemplo. Imagina que quieres enviar una carta a un amigo de la misma ciudad. Bien, lo que pasa sería lo principal. El contenido de la carta son los datos que se quieren enviar. Luego, el sobre es la capa de enlace de datos. Su función no es llevar la carta por todo el mundo, porque ese sería el trabajo de otras capas, sino de asegurar que llegue de forma segura a su destino inmediato. Procede a que el remitente y el destinatario escritos en el sobre son las direcciones MAC que identifican a las dos computadoras que se comunicarán directamente. Por último, el sello y el código de barras que el cartero agrega son como la cabecera y el tráiler de la trama, que garantizan que el sobre no se pierda y que pueda ser rastreado y verificado. Justo como el sobre protege la carta de los daños y asegura que llega a la persona correcta, en la dirección especificada, la capa de enlace de datos protege los tramas y garantiza su entrega exitosa al siguiente dispositivo en la red. A continuación, mi compañero Bautista Caicedo. Bueno, les voy a hablar sobre las subcapas IEEE 802, LAN y MAN. El IEEE 802 es un conjunto de estándares creado por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos para definir cómo funcionan las redes de área local, LAN, y las redes de área metropolitana, MAN. Su objetivo principal es garantizar que los dispositivos de diferentes fabricantes puedan comunicarse entre sí de manera uniforme. Los protocolos IEEE 802, LAN y MAN incluidos Ethernet, utilizan las siguientes dos subcapas separadas de la capa de enlaces de datos para operar. Son el control de enlace lógico y el control de acceso a medios. En el control lógico de enlace, esta capa se encarga de proporcionar una interfaz lógica entre la capa de red y la capa de enlace de datos. Esta facilita el control de flujo, la detención de errores y la multiplexación de protocolos de red sobre la misma red física. Esta permite que diferentes protocolos de red compartan la misma infraestructura de red física. Esta información permite que múltiples protocolos de capa 3, como el IPv4 e IPv6, utilicen la misma interfaz de red y medios. En su funcionamiento tenemos que el control lógico de enlace recibe los datos del nivel superior de la capa de red, ejemplo puede ser la IP, a esta le añade información de control, viene haciendo la cabecera LLC, donde se indica qué protocolo se está utilizando, por ejemplo el IP, el ARP o algún otro protocolo. Esta entrega los datos preparados a la subcapa MAC para que se transmitan. Media Access Control o control de acceso al medio. Bueno, en esta subcapa tenemos que controla el acceso al medio físico. Su objetivo es coordinar cuándo y cómo los dispositivos pueden transmitir datos para evitar colisiones y garantizar la integridad de la transmisión sobre el medio compartido. En su funcionamiento tenemos que recibe los datos organizados desde el LLC. Los encapsula en tramas con direcciones físicas, ya sea la dirección MAC del emisor y el receptor. Decide el momento adecuado para transmitir según el tipo de red,
puede ser en la red de Ethernet, que usa CSMACD, que espera que el canal esté libre y detecta colisiones, y el Wi-Fi, que usa CSMACA, que en este se escucha antes de enviar y evitar colisión. En Token Ring usa un token que pasa de equipo en equipo. Y así es como luego envía las tramas al medio físico, ya sea por un cable, fibra o aire. A continuación, mi compañera Jocelyn Borbán. Bien, los estándares en la capa de enlace de datos. Los estándares en la capa de enlace de datos son reglas internacionales que permiten a distintos dispositivos como computadoras, teléfonos y los routers que se comuniquen entre sí de manera correcta y ordenada a través de las redes. Es decir, es como un idioma muy común, digamos como que dos personas puedan entenderse si hablan el mismo idioma. Los dispositivos pueden comunicarse si siguen los mismos estándares. Las reglas que los definen son cómo se organizan, cómo se envían los datos, que son en tramas, cómo detectan errores, cómo se identifican los dispositivos en red y cómo se controla el acceso de transmisión mediante cable o aire. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Porque evitan errores en la comunicación entre dispositivos en diferentes marcas, permiten la compatibilidad entre el hardware y el software, mejoran la eficiencia también y la seguridad de red y facilitan la expansión y el mantenimiento de redes. Los estándares más utilizados en la capa de datos son el IEEE 802.3, que es la de Ethernet, que es un estándar para redes cableadas LAN. Digamos que definen o transmiten los datos a través de cables Ethernet. Es muy usado en el hogar, en la oficina y centros de datos. Soportan velocidades de 10 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo, etc. Este estándar es muy fiable y rápido. El IEEE 802.11 es de Wi-Fi, que es para redes inalámbricas LAN o WLAN. Permite conectar dispositivos sin cables usando ondas de radio. Tiene varias versiones del mismo 802.11, como el A, el B, el G, el N, el AC y el AX. Por lo general se lo usa en la casa, en las cafeterías o aeropuertos. Y sus velocidades alcanzan o varía según la versión. El IE 802.1D es el STP, y es un estándar que evita bucles en redes conmutadas como switch. Cuando hay varias rutas en la red, este estándar desactiva las innecesarias para evitar colisiones. El IEEE 802.1Q es la de VLANs, que es un estándar para redes virtuales dentro de una red física. Lo que pasa con esto es que divide la red física en varias lógicas, como la red de administración, una red de empleados y otra red de invitados. Permite que, digamos, que las redes se ordenen si son muy grandes. El IEEE 802.15 es para los dispositivos de redes personales, PAN, como por ejemplo el Bluetooth, que permite conectar celulares con audífonos o smartwatches. El IEEE 800.16 es el WiMAX, que es un estándar de colisiones inalámbricas de banda ancha a larga distancia, que es similar al Wi-Fi pero con mayor alcance y velocidad. Ideales para las zonas rurales o sin acceso al cable. Muchas gracias. Topologías físicas. La topología física describe cómo se conectan físicamente los cables o dispositivos de una red. Es como ver un mapa de una ciudad, o sea, cómo están construidas y cómo se unen unas con otras. Entre ellas hay la topología en estrella, la cual todos los dispositivos, o sea, computadoras, impresoras, etcétera, se conectan en un punto central, normalmente usado con un switch o un hub. Por ejemplo, un ejemplo sería una rotunda central y todas las calles, las cuales salen desde ese punto hacia diferentes direcciones o casas. También está la topología en bus, el cual todos los dispositivos se conectan en un solo cable principal llamado bus, la cual la información viaja por ese cable y llega a todos, pero solo el destino concreto la usará.
como por ejemplo será una avenida principal en la cual están conectadas están alineadas todas las casas y todos lo usan de entrada o de salida. También está la topología de anillo, la cual los dispositivos se conectan en forma de círculo. La información viaja en una sola dirección pasando de un dispositivo al siguiente hasta llegar al destino. Un ejemplo sería una calle circular que rodea una plaza, donde el tráfico solo va en un sentido y a cada una de las casas que está alrededor del círculo. También está la topología en malla, la cual cada dispositivo está conectado con varios, o sea, otros, el cual formando un múltiple camino posible. O sea, si un enlace falla, la información puede ir por otro. Un ejemplo sería un barrio con muchas calles, o sea, interconectadas, donde siempre hay varias rutas alternativas para llegar a un mismo sitio. En resumen, la topología física nos muestra cómo están físicamente conectados los dispositivos en una red, tal y como un plano de las calles nos muestra cómo están conectadas las casas y avenidas de una ciudad. A continuación, mi compañero Benítez González. A continuación tenemos lo que sería la topología lógica, que nos dice que la topología lógica es un conjunto de reglas que normalmente se asocia a una topología física, es decir, que no se puede tener una topología lógica si no tenemos una topología física, que como se dijo anteriormente existen varios, como la de estrella, la de malla, entre otros, que define el modo en el que se gestiona la transmisión de datos de la red, que básicamente la física te va a decir qué se hace y la lógica te va a decir cómo se hace, de qué forma. Y nos dice que la utilización de una topología influye en el flujo de información, tipo la velocidad de la transmisión, el tiempo de llegada, etc. En el control de la red y en la forma en la que ésta se puede expandir y actualizar, como podríamos ver en la imagen que nos muestra de qué forma la topología de lógica nos dijo la que se trabajó este tipo de información, cómo se transmitió. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo práctico que nos dice que imaginemos que tenemos una ciudad con muchas calles y avenidas, que sería en este caso la topología física, siendo la topología física las avenidas y las calles, imaginemos que serían las calles. Los buses no necesariamente recorren todas esas vías, sino que siguen rutas específicas según su línea, la topología lógica, en el que nos dice que existen, por ejemplo, en la ciudad de Esmeralda diferentes calles, pero los buses tienen una ruta definida por donde se van a meter, dónde van a recoger pasajeros y así. El que le dice cuál es esa ruta sería el comando central, en este caso sería la topología lógica. Así, aunque dos paradas estén cerca físicamente, pueden que los datos, en este caso el bus, tenga que dar una vuelta más larga para llegar a una otra, dependiendo de la ruta lógica establecida. Hasta este punto nos podemos dar cuenta que, para dar una conclusión ya final, terminar con la exposición, que cada parte de la topología de los estándares tiene una función principal, que es llevar la información de forma correcta o el internet o lo que estemos usando en ese preciso momento. Bueno, con todo esto yo podríamos dar por terminado la exposición. Muchas gracias. Amén.